Durante 25 años esperé. Esperé una llamada telefónica que jamás llegó. Envié regalos costosos que sumaron más de 850,000 pesos mexicanos. A lo largo de todos esos años, dejé cientos de mensajes de voz llenos de cariño que nunca fueron devueltos. Perdoné cada momento olvidado, cada cumpleaños ignorado, cada Navidad sin siquiera una llamada, cada día del padre sin un felicidades, papá. Creí que tal vez algún día mis hijos Carlos y Javier recordarían que yo seguía existiendo. Pero entonces vi esa fotografía, una fotografía en Facebook que mostraba a mis 2 hijos, a mis 3 nietos que nunca conocí, y toda la familia reunida en una cena de celebración. El pie de foto decía, reunión familiar completa. Y entendí que no me olvidaron por accidente. Me borraron a propósito. Fui excluido intencionalmente de sus vidas. Y ese fue el momento en que tomé la decisión más radical de mi vida. Si querían que desapareciera, entonces desaparecería de verdad. Cambié legalmente mi nombre de Roberto Mendoza a Diego Vargas. Vendí todo lo que poseía. Me mudé a un pueblo costero y borré cada rastro. ¿Me buscaron? Por supuesto que sí, pero no por las razones que pensarías. Y cuando finalmente me encontraron 6 meses después, bueno, lo que pasó ese día lo cambió todo para siempre. Si alguna vez te has sentido invisible para las personas que deberían amarte, esta historia es para ti. Quédate hasta el final porque el giro te dejará sin palabras. Pero antes de contarte qué pasó, escribe en los comentarios desde qué ciudad de México nos estás viendo. Me encanta saber de dónde son las personas que me acompañan cada día. Mi nombre es Roberto Mendoza, o mejor dicho, lo era. Tengo 69 años, con cabello canoso, que ya no me molesto en teñir, y vivo solo en un departamento de 2 recámaras en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Las paredes tienen manchas de humedad que nunca pude arreglar del todo, y la pintura se está desprendiendo en algunas esquinas. Pero es mi hogar. Este es el lugar donde crié solo a mis 2 hijos, después de que mi esposa Carmen murió en un accidente automovilístico hace 28 años. Me despierto cada mañana a las 6 de la mañana. No porque tenga compromisos, no porque alguien me esté esperando. Me despierto porque el silencio de la madrugada es menos pesado que el silencio del día completo. Preparo mi café de olla, me siento en la silla de la cocina que cruje un poco y miro por la ventana cómo la calle cobra vida. Microbuses pasando, gente corriendo al trabajo, niños con uniformes camino a la escuela. La vida sucediendo allá afuera mientras mi vida se detuvo hace mucho tiempo. En la sala las paredes están cubiertas de fotografías enmarcadas. Carlos a los 8 años sonriendo sin sus dientes de enfrente. Javier a los 5 usando el traje que le compré para su fiesta de cumpleaños. Fotos de graduaciones, navidades antiguas, viajes sencillos que hacíamos a Acapulco cuando teníamos poco dinero pero mucho amor. O al menos eso pensaba yo. Miro estas fotos todos los días y me pregunto en qué momento dejé de existir para ellos. Carlos tiene 49 años ahora. Es cirujano, trabaja en un hospital privado en Polanco. Se casó hace 24 años con Sofía, una mujer de familia acomodada y bien conectada, de esas que pertenecen a clubes exclusivos y asisten a galas de beneficencia. Tienen 2 hijos, un varón de 22 y una niña de 19. Mis nietos. Nietos que nunca cargué, que nunca vi de cerca, que no conocen mi nombre. Javier tiene 46 años. Es ortodoncista, tiene un consultorio en la colonia Roma Norte. Se casó hace 18 años con Eduardo García, un empresario de bienes raíces. Tienen una hija de 15 años, mi nieta, una chica que solo he visto en fotos de Facebook,
antes de que también me bloquearan de ahí. Sé todo esto porque pasé años investigando migajas de información en Internet, buscando sus nombres en redes sociales, leyendo artículos sobre el hospital donde trabaja Carlos, encontrando menciones del consultorio de Javier en sitios de reseñas, armando pedazos de una vida que debería ser compartida conmigo, pero que fue construida deliberadamente sin mí. Han pasado 25 años desde que el abandono realmente comenzó. Por supuesto, al principio había excusas. Papá, estoy muy ocupado con mi residencia. Papá, el consultorio me está consumiendo todo el tiempo. Excusas que se volvieron más raras hasta que se convirtieron en silencio completo. Llamadas que sonaban hasta que entraba el buzón de voz. Mensajes de texto leídos pero nunca respondidos. Correos electrónicos enviados al vacío. Pero yo seguí intentando. Dios mío, ¿cómo intenté? Cada cumpleaños de Carlos enviaba un regalo. El primer año después de que comenzó el silencio, le envié un reloj suizo que costó 40.000 pesos. Representó los ahorros de todo un año. Nunca recibí un agradecimiento. El siguiente cumpleaños le envié una pluma Montblanc de 30.000 pesos. Silencio. En Navidad enviaba ropa costosa para los nietos que nunca conocí. Envolvía cada regalo con cuidado. Escribía tarjetas sentidas a mano. Nada. Nunca un reconocimiento, nunca una confirmación de que recibieron algo, nunca una sola palabra. Para Javier era lo mismo. Relojes, colonia importada, equipo para su consultorio. Gasté dinero que no tenía porque pensé que tal vez si les demostraba que pensaba en ellos, que me importaban, recordarían que yo existía. Durante estos 25 años calculé el otro día que gasté más de 850.000 pesos en regalos que desaparecieron en el vacío. 850.000 pesos. Dinero de mi pensión como maestro de literatura de preparatoria, que podría haber usado para arreglar la fuga del baño, para reemplazar el refrigerador que hace ruido, para tomar un viaje, conocer lugares nuevos. Pero no, lo gasté todo tratando de comprar de vuelta el amor de mis propios hijos. Qué patético fui. Pero no era solo el dinero. Eran los mensajes de voz. Los tengo todos guardados en mi teléfono. Cientos de mensajes de voz que dejé durante los años, todos ahí, archivados en una carpeta que creé especialmente para esto. A veces, en noches, cuando la soledad aprieta demasiado fuerte, abro esa carpeta y escucho mi propia voz. Carlos, soy tu papá. Hoy es tu cumpleaños, hijo. Estoy pensando mucho en ti. Espero que todo esté bien. Me encantaría darte un abrazo. Te quiero muchísimo. Llámame cuando puedas. Javier, hijo mío, hace tanto que no hablo contigo. Te extraño. ¿Cómo van las cosas en el consultorio? ¿Y tu familia? Me encantaría tanto conocer a mi nieta. Por favor, devuélveme la llamada. Hola, Carlos. Hoy es Navidad. Estoy aquí solo, pero está bien. Solo quería desearte feliz Navidad. Me los sigo imaginando a todos reunidos allá. Espero que sean felices. Un abrazo grande. Mi voz en estas grabaciones es la de un hombre que está suplicando. Suplicando por atención, por una señal de vida, por cualquier cosa que pruebe que todavía importo. Es doloroso escuchar, pero las conservo porque de alguna manera distorsionada, estos mensajes son prueba de que intenté, de que no me rendí, de que seguí siendo padre incluso cuando ellos dejaron de ser mis hijos. Si estás encontrando valor en esta historia, por favor dale al botón de suscripción y a la campanita de notificaciones para que no te pierdas lo que pasa después. Este canal, Los Consejos del Abuelo, trata sobre historias reales que importan. Tenía un plan, o más bien, tenía una esperanza. Pensé que tal vez, cuando fueran mayores, cuando maduraran,
cuando tuvieran sus propios hijos y entendieran lo que es amar a alguien incondicionalmente, volverían, que tocarían mi puerta, se disculparían, y yo finalmente podría conocer a mis nietos, que podríamos reconstruir algo. Pero pasaron 25 años, y mientras más tiempo pasaba, más entendía. No iban a volver. La semana pasada pasó algo que me sacudió profundamente. Mi vecina, la señora Irene, murió. Tenía 82 años. Vivió sola en el departamento al lado del mío durante décadas. Una mujer amable, siempre educada, que cuidaba macetas de helechos en su balcón y saludaba a todos en el elevador. Solo supe que había muerto 3 días después. El olor. Fue el olor lo que alertó a los vecinos. El administrador del edificio derribó la puerta y la encontró colapsada en la cocina. «Infarto», dijeron. Murió instantáneamente, sola, y nadie se dio cuenta. El funeral fue un sábado por la mañana. Fui. Sentí que debía ir, que era el mínimo de humanidad que podía ofrecer. Cuando llegué al cementerio, solo había 4 personas además de mí. El administrador del edificio, que fue por obligación, el portero, don José, que era amable con ella, una sobrina lejana que apareció desde otra ciudad, y yo. 4 personas para despedir toda una vida. Me quedé ahí parado frente a ese ataúd sencillo, escuchando al padre recitar oraciones mecánicas. Y pensé, ¿así es como voy a terminar yo? ¿Voy a morir solo en este departamento y nadie lo va a notar? ¿Me van a encontrar días después por el olor? ¿Mi funeral tendrá 4 extraños que aparecieron por lástima u obligación? Volví a casa ese día y lloré. Lloré por la señora Irene. Lloré por mí. Lloré por la vida que desperdicié esperando a gente que no le importa. Y entonces, hace 2 semanas, pasó algo que cambió todo. Estaba en mi teléfono, navegando sin rumbo por Facebook. Todavía tenía la red social, aunque no había publicado nada en años. La usaba solo para intentar seguir de lejos las vidas de mis hijos, hasta el día que me bloquearon completamente. Pero todavía seguía a algunas personas, primos lejanos, viejos amigos de la infancia, conocidos del pasado. Y entonces vi la publicación de Marcela. Marcela es una prima segunda, hija de una tía lejana de Carmen, mi difunta esposa. Vive en Monterrey y apenas tengo contacto con ella. Nos vemos una vez al año, tal vez, en funerales de parientes que siguen muriendo. Marcela había publicado una foto de una cena. La foto había sido tomada en un restaurante elegante, de esos que yo solo veo desde afuera, cuando paso en el metro por Polanco. Mesas con manteles blancos impecables, candelabros de cristal, meseros con corbata. Y el pie de foto decía: «Qué hermosa noche con la familia Mendoza, celebrando 50 años de amor de los suegros de Carlos. Reunión familiar completa». Amplié la foto con dedos temblorosos. Ahí estaban. Carlos con traje oscuro, sonriendo con esa sonrisa que conozco desde que era niño. Sofía a su lado, hermosa como siempre, con un vestido de fiesta. Javier con una corbata roja elegante al lado de su esposo Eduardo. Y los niños, mis nietos. El hijo mayor de Carlos, ahora un joven de 22 años, alto, pareciéndose a su abuela Carmen. La niña de 19, hermosa, riendo de algo que alguien había dicho. Y la hija menor de Javier, una adolescente de 15 con brackets. Estaban todos ahí, los suegros de Carlos en el centro de la mesa, rodeados de flores. Primos que ni sabía que seguían teniendo contacto con mis hijos, tíos, familia, amigos. Y Marcela, la prima lejana que veía una vez al año, también había sido invitada. Conté las personas en la foto. 18 personas. 18 personas celebrando, riendo, celebrando reunión familiar completa. Y yo no estaba ahí. Yo, el padre de Carlos y Javier, no había sido invitado. Pero Marcela, que apenas los conocía, sí estaba.
No fui olvidado. Fui excluido a propósito. Me senté en el sillón y la foto se quedó abierta en la pantalla de mi teléfono. Seguí mirando esas caras sonrientes durante no sé cuánto tiempo. ¿Mencionaron mi nombre esa noche? ¿Alguien preguntó? ¿Y el papá de Carlos cómo está? ¿Y qué respondió? ¿Él? Ah, no pudo venir. O simplemente fingieron que yo no existía. Tenía un sobre guardado en el fondo del cajón de mi escritorio. Un sobre que había estado preparando durante meses, pero no había tenido el valor de abrir completamente, de enfrentar lo que significaba. Era información sobre cambiar legalmente mi nombre. Había investigado en Internet, descargado formularios, incluso consulté informalmente a un abogado que practicaba en el barrio. Si querían borrarme, entonces desaparecería de verdad. ¿Pero estaba exagerando? ¿Estaba siendo demasiado dramático? Estos pensamientos venían cada noche. Me acostaba en la cama y seguía cuestionándome. ¿Realmente me olvidaron? ¿O simplemente están demasiado ocupados con sus vidas? ¿Estoy malinterpretando? Pero 25 años. 25 años no es estar ocupado. 25 años es una elección. Otro pensamiento me atormentaba. ¿Y si muero mañana? ¿Voy a pasar mis últimos años esperando una llamada telefónica que nunca llegará? ¿Voy a morir como la señora Irene, solo y encontrado días después por el olor? No, no lo haré. El mes pasado tuve un susto de salud. Comencé a sentir palpitaciones del corazón. Mi corazón se aceleraba de la nada sin razón aparente. Me asusté. Agendé una cita con un cardiólogo, el doctor Hernández, un médico amable de la clínica del ISSSTE. Me hicieron exámenes: electrocardiograma, monitor Holter de 24 horas, ecocardiograma. Los resultados mostraron una arritmia leve. Nada serio, dijo, pero necesitaba seguimiento, tomar medicamentos, evitar el estrés. ¿Estrés? Casi me río cuando dijo eso. ¿Estrés? Como si fuera posible evitar el estrés cuando pasas 25 años siendo ignorado por las únicas personas que deberían amarte incondicionalmente. Pero ese susto me hizo darme cuenta de algo. Me estoy haciendo viejo. Tengo 69 años. No soy joven. Y el tiempo que me queda, sea cuanto sea, no quiero pasarlo esperando. Esperando una llamada telefónica, esperando un correo electrónico, esperando que mis hijos recuerden que existo. Con mi pensión como maestro de preparatoria de literatura, gano 14.000 pesos al mes. No es mucho, pero es suficiente para vivir si tienes cuidado. El departamento está pagado, gracias a Dios. Terminé de pagar la hipoteca con el dinero del seguro del accidente que mató a Carmen hace tantos años. No tengo deudas, no tengo lujos, pero tampoco me faltan las necesidades. Pero tengo una caja de zapatos escondida en el closet de la recámara. Nadie sabe de ella. Dentro de esa caja están todos los recibos de los regalos que envié durante estos 25 años. Guardé cada uno. Cada recibo postal, cada factura, cada recibo de tarjeta de crédito. No sé por qué los guardé. Tal vez para probarme a mí mismo que intenté, que no me rendí, que fui un buen padre incluso cuando decidieron que ya no era nada. Esta caja es mi prueba. Y algo me dice que un día servirá para algo. Esta mañana me desperté y tomé una decisión. No enviaré más regalos. No llamaré más. No dejaré más mensajes de voz que nunca serán escuchados. No desperdiciaré más mi tiempo, mi dinero, mi cordura tratando de forzar una relación que claramente no quieren. Tengo un plan ahora, pero necesito tiempo, necesito valor, porque lo que estoy planeando hacer es radical, es final, y una vez que dé este paso, no hay vuelta atrás. Voy a desaparecer, voy a borrarme de sus vidas,
de la misma manera que ellos me borraron de las suyas. Y cuando lo noten, cuando vengan a buscarme, si es que alguna vez lo hacen, será demasiado tarde. Roberto Mendoza dejará de existir, y en su lugar nacerá alguien nuevo, alguien que no carga el peso de 25 años de rechazo, alguien que no se despierta cada mañana mirando fotos de niños que crecieron y lo olvidaron, alguien que no suplica por amor. En los días siguientes a ese descubrimiento de la foto, no podía pensar en otra cosa. Me despertaba en medio de la noche, con el corazón acelerado. Esa imagen quemada en mi mente, como si hubiera sido grabada ahí, con un hierro caliente. El pie de foto resonaba en mi cabeza. Reunión familiar completa. Completa, como si yo nunca hubiera existido. Volví a Facebook obsesivamente, abría la aplicación, iba a la foto, la ampliaba, estudiaba cada detalle, la sonrisa de Carlos, la forma en que Javier sostenía su copa de vino. Mis nietos ya tan crecidos, gente con la que nunca hablé, nunca abracé, nunca conocí realmente. Y Marcela, la prima que veía una vez al año en funerales, estaba ahí, invitada, incluida, parte de la familia completa. Pasé días sintiéndome como un fantasma. Caminaba por el departamento como si estuviera flotando, desconectado de mi propio cuerpo. Hacía café que se enfriaba en la taza sin que lo bebiera. Encendía la televisión y miraba la pantalla sin procesar nada de lo que estaba en ella. Era como si esa foto me hubiera arrancado la última gota de esperanza que todavía sostenía. Pero junto con el dolor vino algo más, algo que no esperaba sentir: ira. No era una ira explosiva. No era el tipo de ira que te hace gritar o romper cosas. Era una ira fría, calculada, que crecía lentamente como hielo formándose en la superficie de un lago. Y mientras más pensaba, más esa ira se solidificaba dentro de mí. No me olvidaron por accidente, me borraron por elección. Una semana después del descubrimiento, estaba sentado en la sala mirando las fotografías en la pared, cuando un recuerdo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Retrocedí en el tiempo. Recordé la boda de Carlos. Fue hace 24 años. Carlos tenía 25. Acababa de graduarse de la escuela de medicina. Estaba en su primer año de residencia en cirugía general. Conoció a Sofía en un evento del hospital. Ella era hija de un empresario dueño de clínicas médicas. Venía de una familia tradicional de la Ciudad de México, de esas con nombre conocido que aparece en columnas de sociedad. La boda fue grandiosa. Iglesia histórica en San Ángel. Recepción en un club de golf exclusivo. Más de 200 invitados. Recuerdo estar asombrado por toda la pompa. Mi hijo, a quien crié solo, a quien vi estudiar hasta el amanecer, cuya universidad pagué trabajando múltiples empleos, se estaba casando con gran estilo. Compré un traje para la ocasión. Gasté 16.000 pesos, casi la mitad de mi salario ese mes. Era un traje azul marino, sencillo pero elegante. O al menos yo pensaba que era elegante. Fui a una barbería, me corté el cabello y me afeité apropiadamente. Quería verme bien para la boda de mi hijo. Cuando llegué a la iglesia, Sofía estaba en la suite nupcial terminando de arreglarse. Su madre, doña Beatriz, una mujer alta y delgada, con ese aire de quien nunca tuvo que preocuparse por el dinero en su vida, estaba ahí ayudando a ajustar el velo. Algunas damas de honor también estaban presentes. Entré tímidamente a la suite, sintiéndome un poco fuera de lugar. «Disculpe», dije. «Vine a ver si Carlos necesita algo». Doña Beatriz me miró de arriba a abajo. Fue rápido, pero noté esa mirada que evalúa y juzga en 2 segundos. Sonrió, pero era una sonrisa helada. «Carlos está bien, gracias. Está en el otro cuarto con los padrinos».
Estaba a punto de irme cuando lo escuché. No se suponía que debía escuchar, estoy seguro, pero escuché a una de las damas de honor susurrando a otra lo suficientemente alto para que yo captara. «Ese es el papá del novio. ¡Qué traje tan sencillo!». Y la otra respondió riendo en voz baja: «Bueno, ¿qué esperabas?». Doña Beatriz no dijo nada, pero tampoco reprendió a las damas de honor. Solo siguió ajustando el velo de su hija, como si yo no estuviera ahí. Salí de ese cuarto con las mejillas ardiendo. Fui al baño, cerré la puerta del cubículo y lloré en silencio durante 5 minutos. Luego me lavé la cara, me recompuse y volví a la ceremonia. Durante la recepción me senté en una mesa en la esquina. Carlos vino a saludarme brevemente, me dio un beso en la mejilla, me agradeció por estar ahí, pero noté que estaba ansioso, mirando alrededor como si quisiera rápidamente volver a la mesa principal donde estaban sus suegros y amigos importantes. Javier estaba ahí también. Tenía 21 años en ese momento. Estaba saliendo con Eduardo. Vino a mi mesa, habló conmigo tal vez 10 minutos, pero también parecía incómodo, como si estar conmigo fuera un deber aburrido que necesitaba cumplir antes de volver a divertirse. Me fui temprano. Tomé un Uber alrededor de las 10 de la noche, mientras la fiesta todavía estaba en pleno apogeo. Nadie notó mi partida, o si lo hicieron, no les importó. En el Uber de regreso a casa, recuerdo pensar que era solo un día difícil. Las bodas son estresantes. Pronto todo volverá a la normalidad. Pero no volvió. Ese fue el comienzo. Después de la boda, Carlos comenzó a distanciarse. Las llamadas se volvieron más raras. Las visitas, que ya eran esporádicas, prácticamente cesaron. Cuando llamaba, siempre tenía una excusa. «Papá, estoy de guardia. Papá, estoy en cirugía. Papá, estamos de viaje». Y Javier siguió el mismo patrón, como si el hermano mayor hubiera dado permiso para abandonarme también. Sentado ahí en mi sala, mirando la foto enmarcada de la boda de Carlos, que todavía estaba en la pared, finalmente entendí. No fue la boda la que cambió todo. Fue su elección. Eligió la nueva familia, la familia rica y bien posicionada, con el nombre importante. Y yo, el padre que era maestro de escuela pública, con un traje de 16.000 pesos, no encajaba con esta nueva vida. Era una vergüenza. Unos días después, otro recuerdo me invadió. La graduación de Javier. Fue hace 23 años. Javier acababa de terminar la escuela de odontología. Había sido un camino duro. La escuela de odontología es cara, muy cara. Era 150.000 pesos al año en colegiatura en ese entonces, más materiales, equipo, libros. Trabajé durante el día como maestro de literatura en el sistema de preparatoria pública. Daba clases particulares por las tardes a estudiantes de preparatoria y los fines de semana hacía corrección de estilo freelance para pequeñas editoriales. Apenas dormía. Recuerdo noches en que terminaba de calificar una pila de trabajos a las 2 de la mañana. Dormía 3 horas y me despertaba a las 5 para empezar todo otra vez. Mis ojos siempre estaban rojos del cansancio. Mi espalda dolía de horas encorvado sobre libros y papeles. Pero lo hice porque era mi hijo, porque quería que tuviera un futuro mejor que el mío. La graduación fue en un gran teatro elegante en el centro. Javier se veía guapo con su toga y birrete. Yo estaba en el público solo, pero orgulloso, aplaudiendo más fuerte que todos cuando llamaron su nombre. Después de la ceremonia hubo una cena de celebración en un restaurante elegante en la zona rosa. Era ese mismo restaurante que apareció en la foto que Marcela publicó en Facebook, el mismo lugar donde años después
celebrarían el aniversario de los suegros de Carlos sin invitarme. En el momento de la graduación de Javier, apenas tenía dinero para el Uber de ida y vuelta, pero hice un punto de ir. Hice un punto de estar presente en esa cena, de celebrar a mi hijo. Recuerdo sentarme en la mesa, un poco perdido entre tantos jóvenes, hablando sobre residencias, especializaciones, planes para abrir consultorios. Javier estaba animado, riendo con amigos. Eduardo estaba a su lado. Llevaban algunos años saliendo. En un momento comencé una conversación con él. Le pregunté sobre sus planes, sobre dónde quería trabajar. Me respondió rápidamente, educadamente, pero fríamente, como si estuviera hablando con un tío lejano que rara vez veía, no con el padre que se había trabajado hasta el agotamiento para pagar cada centavo de esa graduación. Al final de la noche, cuando era hora de irse, abracé a Javier y le dije: «Estoy tan orgulloso de ti, hijo, no tienes idea de cuánto». Él sonrió. «Gracias, papá». Y eso fue todo. «Gracias, papá». 2 palabras. No mención del sacrificio, no reconocimiento de cuán duro había trabajado. Nada. Sentado ahora en mi viejo sillón, 23 años después, me di cuenta de que nunca lo valoró. Ninguno de los dos lo hizo. Para ellos, todo lo que hice era una obligación. Era lo mínimo. No era amor. Era deber. Y cuando el deber terminó, cuando ya no me necesitaban financieramente, me volví desechable. Y esta conciencia fue como vidrio rompiéndose dentro de mi pecho. Pero no podía simplemente seguir reviviendo el pasado. Necesitaba actuar. Tomé el sobre que estaba guardado en el cajón del escritorio. Dentro estaban los papeles que había impreso sobre cambiar legalmente mi nombre. Había investigado durante semanas. Descubrí que en México es posible cambiar tu nombre a través de una petición judicial. No es fácil, no es rápido, pero es posible. Leí los requisitos otra vez. Necesitaba una justificación válida. Necesitaba documentos. Necesitaba un abogado. Necesitaba valor. Estaba siendo dramático. Era cambiar mi nombre demasiado radical. Pero entonces pensé en la foto, el pie de foto, reunión familiar completa. Pensé en la señora Irene, muerta sola, descubierta 3 días después por el olor. Pensé en las palpitaciones del corazón que me habían estado asustando. Pensé en mis 69 años, el tiempo que estaba pasando, el tiempo que estaba desperdiciando, esperando gente que no me quería. Y la respuesta vino clara. No era dramático, era supervivencia. Agendé una consulta con una abogada. Su nombre era Patricia Morales. Trabajaba en una pequeña oficina a 3 cuadras de mi departamento. Había visto su letrero varias veces cuando pasaba por la calle. Patricia Morales, abogada, derecho familiar y civil. La consulta fue un jueves por la tarde. La oficina era sencilla, una casa antigua convertida en espacio comercial. Patricia era una mujer de unos 45 años, cabello corto, lentes de marco delgado, un aire serio pero amable. Me senté en la silla frente a su escritorio y respiré profundo. «Licenciada, quiero cambiar mi nombre». Ella me miró atentamente. «¿Puede explicarme la razón?» No quería llorar. Me había prometido que no lloraría. Pero cuando comencé a contar la historia, cuando expliqué los 25 años de abandono, los regalos ignorados, las llamadas sin respuesta, la foto de Facebook con el pie «reunión familiar completa», excluyéndome deliberadamente, las lágrimas comenzaron a fluir por sí solas. Patricia escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me pasó una caja de pañuelos. «Roberto», dijo con voz calmada, «lo que está describiendo es abandono de adulto mayor inverso. Es cuando los hijos abandonan a sus padres. Y sí, es posible usar esto como justificación
para un cambio de nombre. Comenzar una nueva vida después de una ruptura familiar es un argumento válido. ¿Cuánto tiempo toma?, pregunté. De 6 meses a 1 año, dependiendo del juzgado. Necesitará documentos, un proceso formal y costos judiciales. Por supuesto. ¿Cuánto? Los honorarios de abogado son alrededor de 50.000 pesos más costos judiciales de unos 15.000 pesos. Total unos 65.000 pesos. 65.000 pesos. Casi 5 meses de pensión. Pero tenía ahorros. Pequeños, pero los tenía. Y si esto era lo que costaba desaparecer, comenzar de nuevo, entonces valía la pena. Quiero hacerlo, dije. Ella asintió. ¿Ha pensado qué nombre quiere adoptar? Había pensado mucho. Diego Vargas. Patricia lo escribió. ¿Por qué ese nombre? Suspiré. Diego era el nombre que quería darle a mi hijo cuando nació, pero mi esposa prefirió Javier. Y Vargas era el apellido de soltera de mi madre. Murió cuando yo tenía 17 años, pero era una mujer fuerte e independiente. Quiero llevar su nombre. Ella sonrió levemente. Es un buen nombre. Avancemos entonces. Salí de la oficina de Patricia con una mezcla de miedo y alivio. Era real. Estaba pasando. Realmente estaba haciendo esto. Pero cambiar mi nombre era solo el primer paso. Necesitaba más. Necesitaba desaparecer completamente. Y para eso necesitaba salir de la Ciudad de México. Comencé a investigar pueblos costeros. Siempre amé el océano. Cuando Carmen estaba viva y los niños eran pequeños, íbamos a playas sencillas, a veces a Acapulco, a veces a Puerto Escondido. Eran viajes modestos, alojamientos baratos, pero éramos felices. O al menos yo pensaba que lo éramos. Entonces comencé a buscar más lejos. Encontré información sobre Mazatlán, Sinaloa. El nombre seguía resonando en mi cabeza. Estaba lo suficientemente lejos de la Ciudad de México. Era una ciudad más pequeña, más tranquila. Y tenía el océano. Ese océano que siempre me calmó. Decidí ir allá a verlo, a ver si era viable, a ver si podía imaginarme viviendo ahí. Reservé un vuelo un viernes por la mañana. El viaje tomó unas 2 horas y media. Iba mirando por la ventana, viendo el paisaje urbano de la Ciudad de México, dar paso a nubes y luego a la costa. Cuando el avión comenzó a descender y vi el océano Pacífico abriéndose azul e infinito adelante, algo dentro de mí se agitó. Era como si estuviera viendo la libertad por primera vez. Pasé el fin de semana en Mazatlán. Me quedé en una posada sencilla cerca de la playa Olas Altas. Caminé por la orilla, me senté en la arena, hablé con locales. Visité el centro histórico, las tiendas locales, la plaza central. Era una ciudad diferente, más lenta. La gente era amable, te saludaba en la calle incluso sin conocerte. Vi grupos de jubilados caminando juntos en la playa temprano por la mañana, riendo, conversando. Vi una comunidad y pensé, puedo vivir aquí, puedo empezar de nuevo aquí. El sábado por la tarde, por curiosidad, entré a Pintatina, una oficina de bienes raíces. El agente era una joven mujer, amigable. ¿Puedo ayudarle?, preguntó. Estoy pensando en mudarme aquí, dije, casi sin creer que estaba diciendo eso en voz alta. Me gustaría ver opciones de departamentos para comprar. Algo pequeño, sencillo, con vista al mar si es posible. Me mostró algunas propiedades. Había condominios en el rango de 3.5 millones de pesos. Pequeños, de una recámara, pero bien ubicados. Si vendía mi departamento en la Ciudad de México, podría comprar algo aquí y todavía me quedaría dinero. La idea se estaba formando, pasando de fantasía a plan concreto. Regresé a la Ciudad de México el domingo por la noche.
Durante el vuelo estaba haciendo cálculos mentales, planeando cada paso, construyendo mi salida. El lunes llamé a una agencia de bienes raíces en la Ciudad de México. Pedí una evaluación de mi departamento. El agente, un tipo llamado Marco, vino el martes. Midió, fotografió, tomó notas. Señor Mendoza, dijo al final, basado en la ubicación, los metros cuadrados y la condición, su departamento vale alrededor de 6 millones a 6,5 millones de pesos en el mercado actual. 6,5 millones de pesos. Era más de lo que imaginaba. ¿Está pensando en vender?, preguntó. Dudé solo un segundo. Lo estoy. Excelente. Prepararé el papeleo y comenzaré a anunciarlo. Después de que se fue, me senté en el sillón y miré el departamento vacío. 30 años de recuerdos. 30 años de vida. Carmen había muerto aquí. Había criado a Carlos y Javier aquí. Había dado clases particulares en esta misma mesa de la sala. Había llorado aquí. Había esperado aquí. Pero este departamento era una prisión. Era el lugar donde esperé gente que nunca vendría. Era tiempo de dejar la prisión. Esa noche abrí mi vieja laptop y creé una lista. Todo se estaba juntando en mi mente ahora como piezas de un rompecabezas. 1. Proceso de cambio de nombre con Patricia Morales. Línea de tiempo, 6 meses a 1 año. 2. Vender departamento en CDMX. Línea de tiempo, 2 a 4 meses. 3. Comprar condominio en Mazatlán. Línea de tiempo, después de la venta del primero. 4. Mudarme a nueva ciudad. 5. Cortar todos los lazos. 6. Cambiar número de celular. 7. Eliminar redes sociales. 8. No dejar dirección de reenvío. 9. Desaparecer. Miré la lista. Mi corazón estaba acelerado. Era miedo. Era emoción. Era ambos al mismo tiempo. Realmente estaba haciendo esto. Realmente me estaba preparando para desaparecer de mi propia vida y construir una nueva. Y la pregunta que me atormentaba era, ¿lo notarán? ¿Les importará? Probablemente no. Y esa era exactamente la razón por la que necesitaba hacerlo. Me olvidaron durante 25 años. Ahora era mi turno de olvidar. Los siguientes meses fueron una extraña mezcla de ansiedad y propósito. Por primera vez en 25 años, tenía algo que hacer, además de esperar. Tenía un objetivo, tenía un plan. Y con cada paso que daba hacia mi libertad, sentía algo dentro de mí creciendo más fuerte. El departamento se vendió más rápido de lo que esperaba. Marco, el agente, fue eficiente. En 3 semanas había programado 5 visitas. Una pareja joven se enamoró del lugar en la segunda visita. Hicieron una oferta de 6,2 millones de pesos. Acepté sin dudarlo. Firmamos el contrato preliminar un lunes lluvioso en mayo. Estaba sentado en la oficina del abogado, pluma en mano, mirando ese documento que hacía oficial el fin de 30 años de mi vida en ese lugar. El abogado explicaba las cláusulas, pero apenas escuchaba. Mi mente estaba en otro lado. Estaba pensando que ese departamento había sido comprado con el dinero del seguro de la muerte de Carmen, que ahí había criado a mis hijos, que esas paredes guardaban recuerdos que ahora estaba vendiendo junto con los ladrillos. Pero entonces firmé. Y no sentí tristeza. Sentí alivio. El proceso de cambio de nombre avanzaba en paralelo. Patricia Morales había presentado la petición judicial en abril. Reunimos todos los documentos necesarios. Acta de nacimiento, comprobante de domicilio, una declaración escrita a mano explicando las razones, verificación de antecedentes. Ella escribió una petición conmovedora explicando los 25 años de abandono emocional, la exclusión intencional, la necesidad de un nuevo comienzo. El caso es fuerte, me dijo en una de nuestras reuniones. Los jueces tienden a ser comprensivos con casos de abandono de adulto mayor inverso,
especialmente cuando hay documentación que prueba el intento de contacto y la ruptura unilateral. ¿Cuánto hasta la decisión?, pregunté. La audiencia está programada para agosto. Si todo va bien, tendrá su nuevo nombre en septiembre. Agosto. Eran 4 meses de espera. Pero había esperado 25 años. 4 meses no era nada. Mientras esperaba, comencé a deshacerme de cosas. Donté ropa vieja a un albergue. Donté libros a la biblioteca pública. Vendí muebles que no llevaría. Estaba vaciando el departamento poco a poco, como si estuviera físicamente borrando mi propia existencia de ese lugar. Solo había una cosa de la que no podía deshacerme: las fotografías. Esas fotos enmarcadas de Carlos y Javier cuando eran niños. Las miraba y veía a mi hijo de 8 años sonriendo sin sus dientes de enfrente. Veía a mi hijo de 5 años con el traje que le había comprado. Y dolía. Dolía porque esos niños me amaban. Esos niños corrían hacia mí cuando se caían. Esos niños me llamaban papá con cariño. ¿Qué les pasó? ¿A dónde se fueron? Decidí guardar las fotos en una caja. No iba a tirarlas. No podía. Pero tampoco iba a ponerlas en las paredes de mi nuevo hogar. Esto era el pasado. Y yo estaba construyendo un futuro. En junio volví a Mazatlán. Esta vez no era una visita. Era para buscar seriamente un condominio. La misma oficina de bienes raíces que había visitado la primera vez me ayudó. La joven mujer, cuyo nombre era Julia, me recordó. Oh, regresó. Realmente decidió mudarse. Lo hice, respondí con una sonrisa. Me mostró 3 condominios. El tercero era perfecto. Un condominio pequeño, 50 metros cuadrados, una recámara, sala y cocina combinadas, un balcón hacia el océano. Estaba en el 4º piso de un edificio de 6 pisos, en la zona de olas altas. El edificio era sencillo, un poco viejo pero bien mantenido, y desde el balcón podías ver el océano extendiéndose infinitamente. ¿Cuánto?, pregunté. 3,2 millones de pesos, dijo Julia. Era perfecto. Con los 6,2 millones de la venta de mi departamento en la Ciudad de México, compraría este, y todavía me quedarían 3 millones. Dinero suficiente para vivir cómodamente, hacer renovaciones necesarias, tener un fondo de emergencia. Quiero hacer una oferta, dije. Cerramos el trato ahí mismo. Di un enganche de 800,000 pesos que tenía en ahorros. El resto se pagaría con el dinero de la venta del departamento de la Ciudad de México una vez que se finalizara el proceso. Salí de la oficina de bienes raíces, caminando por la orilla. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Había familias en la playa, niños jugando en la arena, parejas mayores caminando tomados de la mano. Y por primera vez en décadas me permití soñar. Voy a ser parte de esto. Voy a despertar cada día y ver el océano. Voy a caminar en esta arena. Voy a reconstruir mi vida aquí. Mientras caminaba, pasé por una institución que llamó mi atención. Era un edificio grande pintado de amarillo pálido, con un letrero al frente. Casa del Atardecer Dorado, comunidad de cuidado asistido para adultos mayores. Había algunos residentes mayores sentados en sillas en el porche conversando, disfrutando el sol. Una cuidadora amable estaba conversando con ellos, riendo. Me detuve frente a la reja y me quedé mirando. Pensé en la señora Irene. Pensé en cómo murió sola, descubierta 3 días después. Pensé en cuántos ancianos estaban ahí dentro, abandonados por familias que ya no se preocupaban. Entré. Pedí hablar con la persona encargada. Una mujer de unos 60 años, cabello recogido en un chongo, aire maternal, me ayudó. Se presentó como hermana Lucía. Sí, hijo. ¿Cómo puedo ayudarte? Me gustaría hacer una donación, dije. Ella sonrió. ¡Qué bendición! Cualquier ayuda es muy bienvenida. Mantenemos a 80 ancianos aquí,
muchos abandonados por sus familias. Dependemos de donaciones para mantener la instalación. ¿Cuánto necesitan?, pregunté. Ella dudó. Bueno, necesitamos reparar el techo del ala este. Tiene daños por agua. El presupuesto llegó a 1,5 millones de pesos, pero es mucho dinero. Estamos haciendo recaudaciones de fondos, pidiendo ayuda. La interrumpí. Voy a donar 1 millón de pesos. Hermana Lucía me miró como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Perdón? ¿1 millón de pesos? Voy a hacer una donación de 1 millón de pesos a la instalación. Ella palideció. Señor, ¿está seguro? Es mucho dinero. Estoy seguro, respondí. Y realmente lo estaba. Ese dinero venía de la venta del departamento que había terminado de pagar con el dinero del seguro de la muerte de Carmen. Era dinero que cargaba dolor. Transformarlo en algo bueno, algo que ayudaría a personas que, como yo, habían sido abandonadas, tenía sentido. Tenía perfecto sentido. Cuando reciba el dinero de la venta de mi departamento en la Ciudad de México, volveré aquí para hacer oficial la donación, dije. Hermana Lucía tenía lágrimas en los ojos. Me sostuvo las manos. Dios lo bendiga, hijo. Dios lo bendiga grandemente. Salí de ahí con un sentimiento extraño en el pecho. No era exactamente felicidad. Era algo más profundo. Era paz. Regresé a la Ciudad de México y seguí esperando que se finalizara la venta, esperando la audiencia de cambio de nombre, esperando que mi nueva vida realmente comenzara. En agosto sucedió la audiencia. Estaba nervioso. Patricia Morales estaba a mi lado. Entramos a la sala del juez. Era un hombre de unos 50 años con lentes, un aire serio pero amable. Leyó el expediente. Me miró. ¿Está seguro de esta decisión, señor Mendoza? Cambiar su nombre es algo definitivo. Estoy seguro, su señoría. ¿Y sus hijos? ¿Saben de esta decisión? Respiré profundo. No, su señoría. Han pasado 25 años desde que apenas hablamos. Ya no tengo contacto con ellos. Estuvo en silencio por un momento, leyendo los documentos, las evidencias que Patricia había adjuntado. Los recibos de regalos, los mensajes sin respuesta, la foto de Facebook con el pie «familia completa», excluyéndome deliberadamente. Finalmente suspiró. Concedo la petición. Ahora es legalmente conocido como Diego Vargas. El acta de nacimiento nueva será emitida en 30 días. Fue tan simple, tan rápido y tan final. Salí del juzgado con las piernas temblorosas. Patricia me abrazó. «Felicidades, Diego». Diego. Escuché mi nombre nuevo por primera vez, siendo hablado por otra persona, y algo dentro de mí se rompió. Lloré ahí mismo frente al juzgado, en medio de la calle, mientras la gente pasaba apresurada a mi alrededor. Lloré porque Roberto Mendoza, el hombre que pasó 25 años suplicando migajas de amor, acababa de morir. Y en su lugar había nacido Diego Vargas, un hombre que aún no conocía, pero que estaba a punto de descubrir. La venta del departamento se finalizó en septiembre. Transferencia bancaria hecha, 6,2 millones de pesos en mi cuenta. Inmediatamente transferí 3,2 millones a la agencia de bienes raíces en Mazatlán, finalizando la compra de mi nuevo condominio. Aparté 1 millón para la donación prometida. Guardé 2 millones como reserva de emergencia y para costos de mudanza. En el día acordado, volví a Mazatlán y fui a casa del atardecer dorado. Hermana Lucía me recibió con una sonrisa enorme. Firmamos los papeles de donación. Mi 1 millón de pesos oficialmente transferido. No sabe lo que esto significa para nosotros, dijo con lágrimas. El techo va a ser reparado. Los residentes van a estar más cómodos. Está salvando vidas, Diego. Diego. Mi nombre nuevo ya estaba en los documentos de donación.
Era oficial ahora. Yo era Diego Vargas. La mudanza física sucedió en octubre. Contraté una pequeña compañía de mudanzas. Había pocas cosas. Algo de ropa, platos esenciales, libros, la caja con las fotos que no podía tirar, la caja de zapatos con los recibos de regalos. El resto lo había donado o vendido. El departamento de la Ciudad de México estaba vacío. Entregué las llaves al nuevo dueño sin mirar atrás. Me subí al camión de mudanzas y me dirigí a Mazatlán. El viaje tomó unas 12 horas. Lo pasé pensando en todo, en cómo mi vida había cambiado en meses recientes, en cómo había encontrado el valor para hacer algo que parecía imposible, en cómo por primera vez en décadas no estaba esperando, estaba actuando. Llegué a Mazatlán en la tarde. El condominio estaba vacío, necesitaba limpieza y algunas reparaciones, pero tenía ese balcón con vista al océano. Y cuando salí al balcón y vi el sol poniéndose sobre el Pacífico, pintando todo de dorado, supe que había tomado la decisión correcta. En los primeros días me sentí perdido. Era una ciudad nueva. No conocía a nadie. No sabía dónde estaba el mejor supermercado, la mejor panadería, el consultorio médico. Todo era extraño y nuevo. Pero poco a poco me adapté. Descubrí que había un excelente mercado de pescadores a 3 cuadras de casa. Encontré una panadería que hacía pan dulce fresco cada mañana. Conocí a don Pepe, el dueño del puesto de periódicos en la esquina, que siempre me saludaba con una sonrisa. Y conocí a Samuel. Samuel vivía en el condominio al lado del mío. Tenía 64 años, viudo. Había sido enfermero toda su vida antes de jubilarse. Cabello corto encaneciéndose, lentes gruesos, un aire hablador y acogedor. Tocó mi puerta una tarde, 2 días después de que me mudé. Estaba sosteniendo un recipiente. «Oye, vecino, soy Samuel. Hice pan de plátano y te traje un pedazo. Bienvenido al edificio». Estaba tan sorprendido que casi no supe qué decir. «Muchísimas gracias. ¿Quieres pasar?» «Claro». Samuel entró, miró el condominio todavía vacío y ya estaba hablando. «Eres nuevo aquí, ¿verdad? ¿Te mudaste de dónde?» «De la Ciudad de México». «Ah, escapando del tráfico y las multitudes. Te entiendo. He vivido aquí 10 años. Mejor decisión de mi vida. La vida aquí es más ligera, ¿sabes?» Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina. Comimos pan de plátano y Samuel contó su historia. Se había mudado a Mazatlán después de jubilarse, buscando paz después de años de trabajo estresante en hospitales. Tenía 2 hijos que vivían en Guadalajara y lo visitaban de vez en cuando. «¿Y tú?», preguntó. «¿Tienes hijos?». Dudé. Esta sería la primera vez que lo diría en voz alta, la primera vez como Diego. «No», respondí, «no tengo hijos». Y técnicamente era verdad. Diego Vargas no tenía hijos. Roberto Mendoza los tenía, pero él estaba muerto. Samuel y yo nos hicimos amigos rápidamente. Me presentó a otras personas del edificio. Me invitó a caminar en la playa juntos temprano por la mañana. Me llevó al grupo de yoga para seniors que se reunía los martes y jueves en un centro comunitario cercano. La instructora de yoga, Carla, era una joven mujer de unos 30 años, amable y paciente. El grupo estaba compuesto por 8 personas, todos mayores de 60. Me recibieron con sonrisas, sin preguntas invasivas, sin juicio. Por primera vez en décadas estaba haciendo amigos. Amistades reales basadas en el presente, no en el pasado. Esta gente no sabía quién era Roberto Mendoza. No sabían de mi historia de abandono, mi dolor, mis intentos patéticos de comprar amor. Solo conocían a Diego Vargas, un hombre de 69 años que se había mudado a Mazatlán buscando paz. Y esa era exactamente la forma en que yo quería. Cambié mi número de celular.
Cambié de Telcel a AT&T México. Número nuevo, código de área nuevo. El código de área de Mazatlán era 669. Ahora mi número comenzaba con 669, no 55 de la Ciudad de México. Era un detalle pequeño, pero simbólico. Eliminé mi cuenta de Facebook. Simplemente la eliminé. Años de historia, fotos, recuerdos, todo permanentemente borrado. No dejé rastro. Cancelé el reenvío de correo con el servicio postal. Cualquier carta enviada a la vieja dirección en Narvarte sería devuelta al remitente con la información dirección desconocida. Había desaparecido completamente. La única persona que sabía dónde estaba era Marcela, la prima lejana. La llamé antes de cancelar mi número viejo. Le expliqué que estaba cambiando de ciudad, que necesitaba un nuevo comienzo, que necesitaba que guardara secreto absoluto. «Roberto, ¿estás seguro de esto?», preguntó preocupada. «Estoy seguro, y mi nombre es Diego ahora. Roberto ya no existe». Estuvo en silencio por un momento. «Fueron muy crueles contigo, ¿verdad?». «Lo fueron, pero ya no importa. He seguido adelante». «Tu secreto está a salvo conmigo», prometió. Colgué ese teléfono por última vez, y en ese momento todos los lazos a mi vida pasada fueron cortados. Los siguientes meses fueron de adaptación. Establecí una rutina. Me despertaba a las 6 de la mañana, hacía café, salía a caminar por la playa, regresaba, me duchaba. A veces iba al mercado, a veces me quedaba leyendo en el balcón. Los martes y jueves iba a yoga. Los sábados Samuel y yo íbamos al mercado de pescadores a comprar juntos. Era una vida sencilla, tranquila, pero era mía. Una noche estaba sentado en el balcón, viendo el atardecer, cuando pensé, ¿ya lo notaron? ¿Intentaron llamarme y descubrieron que el número no existe más? Fueron al departamento y ¿descubrieron que lo vendí? ¿Qué están pensando? Y entonces vino otra pregunta. ¿Vendrán a buscarme? La respuesta era obvia. Por supuesto que sí. Eventualmente, por alguna razón, necesitarán algo, querrán algo, y vendrán a buscarme. Pero cuando vengan a buscarme no me encontrarán, porque Roberto Mendoza no existe más. Y a Diego Vargas ellos no lo conocen. Estaba preparado. Tenía las grabaciones de audio, tenía los recibos de regalos, tenía la foto de Facebook guardada, tenía evidencia de 25 años de abandono. Y tenía, sobre todo, una decisión firme de no retroceder. Si venían, estaba listo. Y algo me decía que vendrían. Tarde o temprano vendrían. Pero ya no tenía miedo, tenía paz. Y eso era mucho más poderoso. No olvides darle al botón de me gusta si esta historia te está llegando al corazón. Tu apoyo significa todo para este canal. 6 meses después de la mudanza a Mazatlán, me desperté un sábado por la mañana con el sonido de las olas rompiendo en la playa. Era abril. El clima era fresco. El cielo tenía ese azul profundo del que nunca me cansaba de ver. Hice mi café, salí al balcón y me quedé ahí respirando el aire salado del océano. Mi vida se había convertido en estos pequeños rituales de paz y era feliz. Samuel tocó mi puerta a las 7:30. «Buenos días, Diego. ¿Listo para la caminata?». Caminamos juntos por la orilla, como hacíamos cada mañana. Hablamos de cosas triviales, de la película que había visto la noche anterior, de la nueva receta de pan que quería intentar, de la clase de yoga de la próxima semana. Eran conversaciones ligeras, sin peso, sin dolor oculto. No sabía que las conversaciones podían ser así hasta que me mudé aquí. Regresamos alrededor de las 8:30. Samuel subió a su condominio. Yo entré al mío. Estaba pensando en ducharme y luego ir al mercado de pescadores cuando escuché el ruido. Era el sonido de un coche deteniéndose frente al edificio. Un sonido de motor potente.
Uno de esos coches caros. Miré por la ventana de la sala por curiosidad. Era un BMW negro, nuevo, reluciente, completamente fuera de lugar en ese vecindario sencillo de Mazatlán. 4 personas salieron del coche, y mi corazón se detuvo. Carlos, Sofía, Javier, Eduardo. Por un segundo mi cerebro no lo procesó. Era imposible. No sabían dónde estaba. Había borrado todos los rastros. ¿Cómo? Pero ahí estaban. Carlos con esa postura de alguien acostumbrado a ser obedecido. Sofía, elegante incluso en ropa casual. Javier con cara tensa, ojeras profundas. Eduardo a su lado mirando alrededor con desprecio mal disimulado. Miraron hacia arriba revisando los números de condominio. Carlos sacó un papel de su bolsillo, verificó algo y señaló mi edificio. Mi corazón aceleró. Mi primera reacción fue pánico. Correr, cerrar la puerta con llave, fingir que no estaba en casa. Pero entonces respiré profundo y la ira regresó. Esa ira fría que me había sostenido en meses recientes. Estaba preparado para este momento. Sabía que vendría, y ahora que estaba aquí, no iba a correr. El intercomunicador sonó. La voz de Carlos, autoritaria, salió por el altavoz. Roberto Mendoza. Presioné el botón. ¿Quién lo busca? Hubo una pausa. Papá, soy yo, Carlos. Abre, papá. La palabra sonaba extraña. Papá. 25 años de silencio, y ahora me estaba llamando papá. Aquí no hay ningún Roberto Mendoza, respondí con voz firme. Otra pausa. Papá, deja esto. Sabemos que estás ahí. Necesitamos hablar. Es importante. ¿Importante? Por supuesto que era importante para ellos. Abrí la puerta del edificio remotamente. Escuché sus pasos subiendo las escaleras. 4 pisos. Escuché a Sofía quejándose en voz baja sobre la falta de elevador. Claramente no estaba acostumbrada a la inconveniencia. Tocaron mi puerta. Esperé 3 segundos antes de abrir. Quería que esperaran. Quería que sintieran, aunque fuera solo por 3 segundos, lo que es esperar a alguien que no viene. Abrí la puerta. Me miraron como si estuvieran viendo un fantasma. Había cambiado. Mi cabello estaba completamente blanco ahora y me lo había cortado más corto. Usaba ropa sencilla, cómoda, sandalias, ningún esfuerzo hecho. Era una versión diferente del Roberto que conocían. «Papá», comenzó Carlos. «Mi nombre es Diego», lo interrumpí. «Diego Vargas. Roberto Mendoza ya no existe». Javier parecía incrédulo. «Papá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es esta locura de cambiar tu nombre?» «No es locura», respondí con calma. «Es un nuevo comienzo. ¿Puedo preguntar cómo me encontraron?» Carlos intercambió una mirada incómoda con Sofía. «Vendiste el departamento sin decirle a nadie. Fuimos allá y habías desaparecido. Tuvimos que contratar a un investigador privado. Rastreó el cambio de nombre a través de registros judiciales. Es registro público. Después de eso, fue fácil encontrar la compra de propiedad aquí en Mazatlán. Un investigador privado. Gastaron dinero para rastrearme. ¡Qué interesante! ¿Puedo preguntar por qué hicieron tanto esfuerzo para encontrarme?, pregunté. Después de todo, han pasado 25 años desde que les importó si yo estaba vivo o muerto. «Papá, no hables así», dijo Javier. Y por primera vez noté que estaba nervioso, muy nervioso. 25 años de vida agitada, retruqué. 25 años sin devolver una llamada telefónica, sin agradecer un regalo, sin invitarme a una cena familiar. Silencio. «Pasen», finalmente dije. «Pero quítense los zapatos. Aquí no usamos zapatos dentro». Dudaron, pero obedecieron. Sofía, claramente irritada, se quitó sus zapatos caros. Eduardo murmuró algo sobre ridículo. Entraron a la pequeña sala mirando alrededor, con ese aire de alguien en un lugar que consideran inferior. «Entonces», dije sentándome en una silla y cruzando los brazos, «¿qué quieren?
Carlos fue directo al punto. Siempre fue pragmático. Papá, Diego, como quieras que te llamen, necesitamos hablar sobre dinero. Ahí estaba. Dinero, por supuesto. ¿Qué dinero?, pregunté fingiendo inocencia. El dinero de la venta del departamento, dijo. 6.200.000 pesos. Lo vendiste, desapareciste y no le dijiste a nadie. Necesitamos saber dónde está ese dinero. ¿Por qué?, pregunté simplemente. Javier intervino, y ahora su voz era desesperada. Papá, estoy en problemas serios. Me metí en deudas. Invertí en un nuevo consultorio y salió mal. Debo 1.000.000 de pesos a prestamistas. Me están amenazando. Necesito ese dinero. Lo miré. Mi hijo. El niño que crié solo. El niño cuya escuela de odontología pagué trabajando 3 empleos. Y ahora estaba aquí después de 25 años de silencio pidiendo dinero. ¿Y tú?, le pregunté a Carlos. Él dudó. La colegiatura de escuela privada para mis hijos es cara. 60.000 pesos al mes cada uno. 120.000 total. Es pesado. Iba a pedirte que ayudaras. Comencé a reír. No era una risa de alegría. Era una risa amarga de alguien que finalmente entiende el chiste. Déjenme ver si entiendo, dije. Me ignoraron durante 25 años. No contestaron mis llamadas, no respondieron mis mensajes, no agradecieron los 850.000 pesos en regalos que envié durante estos años. Me excluyeron deliberadamente de una cena familiar. Y ahora aparecen aquí después de rastrearme como si fuera un criminal para pedirme dinero. Papá, no es así, comenzó Carlos. No me llames papá. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. No tienes derecho a llamarme papá. A los padres se les recuerda. A los padres se les ama. A los padres se les invita a cenas familiares. Yo fui borrado a propósito. Me levanté y fui a la recámara. Agarré mi teléfono. Regresé a la sala. ¿Quieren saber dónde está el dinero?, pregunté. Parte de él está aquí en este condominio que compré. 3.200.000 pesos. Es mío, es donde vivo. ¿Y el resto?, preguntó Javier desesperadamente. Abrí la aplicación en mi teléfono. 1.000.000 de pesos lo doné a Casa del Atardecer Dorado, aquí en Mazatlán. Ancianos abandonados por sus propias familias. Gente que como yo fue olvidada. El dinero está arreglando su techo, ayudando a personas que realmente lo necesitan. Javier palideció. ¿Donaste 1.000.000 de pesos? Lo hice, y los otros 2 millones están en una cuenta bancaria a nombre de Diego Vargas, inaccesible para ustedes. ¿Estás loco?, explotó Eduardo. Donaste 1.000.000 de pesos mientras tu propio hijo está siendo amenazado por prestamistas. Lo miré. Tu esposo me ignoró durante 25 años. Cuando necesitaba dinero para la escuela de odontología, trabajé hasta el agotamiento, y luego me desechó como basura. Perdón si mi compasión se agotó. Carlos intentó otra táctica. Papá, esto es un malentendido. Estuvimos ocupados, sí, pero no fue intencional. Siempre te quisimos. Me reí otra vez. ¿Me quisieron? Agarré mi teléfono otra vez. Abrí la carpeta con los mensajes de voz archivados. Elegí uno al azar. Presioné reproducir. Mi propia voz salió del teléfono. Una voz suplicante, patética. Carlos, soy tu papá. Hoy es tu cumpleaños, hijo. Estoy pensando mucho en ti. Espero que todo esté bien. Me encantaría darte un abrazo. Te quiero muchísimo. Llámame cuando puedas. Salté a otro mensaje. Presioné reproducir otra vez. Javier, hijo mío, hace tanto que no hablo contigo. Te extraño. ¿Cómo van las cosas en el consultorio? ¿Y tu familia? Me encantaría tanto conocer a mi nieta. Por favor, devuélveme la llamada.
Presioné reproducir en uno más. Hola, Carlos. Hoy es Navidad. Estoy aquí solo, pero está bien. Solo quería desearte feliz Navidad. Me los sigo imaginando a todos reunidos allá. Espero que sean felices. Un abrazo grande. Lo apagué. El silencio en el cuarto era pesado como plomo. Hay cientos de estos mensajes, dije con voz temblando de ira contenida. Cientos de mensajes que dejé durante 25 años. ¿Escucharon alguno? ¿Devolvieron alguno? Nadie respondió. Fui a la recámara otra vez. Agarré la caja de zapatos, regresé y la tiré en la mesa de centro. ¿Saben qué es esto? Estos son los recibos de todos los regalos que les envié durante estos años. Cada uno. Reloj suizo, 40.000 pesos. Pluma Montblanc, 30.000 pesos. Ropa para nietos que nunca conocí. Joyería para ti, Javier. Equipo para tu consultorio. Más de 850.000 pesos en total. Abrí la caja. Los recibos se derramaron en la mesa. Años de intentos desesperados de comprar amor. ¿Alguno de ustedes dijo gracias? ¿Alguno confirmó que recibió algo? Javier tenía lágrimas en los ojos ahora, pero no sentí lástima. Agarré mi teléfono una vez más. Abrí Facebook, que había conservado solo para guardar esa foto. Se la mostré. Esta foto, dije. Cena familiar celebrando 50 años de amor de los suegros de Carlos. ¿Recuerdan? Marcela la publicó con el pie «Reunión familiar completa». Amplié la foto. Conté esta foto. Conté 18 personas. Marcela, que apenas los conoce, fue invitada. Los nietos que nunca conocí estaban ahí. Pero yo no. Su padre no estaba. Yo, su padre, no fui invitado. Mostré el teléfono justo frente a sus caras. Familia completa. Soy su padre y no estaba ahí. Puse el teléfono abajo. Entonces entendí. No me olvidaron. Me borraron. A propósito. Sofía, que había estado callada hasta ahora, habló. Mira, todo esto es muy dramático, pero el hecho es que eres su padre. Tienes una responsabilidad, y ellos necesitan ayuda ahora. La miré con calma helada. ¿Responsabilidad? Tuve responsabilidad cuando los crié solos, después de que su madre murió. Tuve responsabilidad cuando trabajé 3 empleos para pagar sus costosas universidades. Tuve responsabilidad cuando envié regalos durante 25 años, siendo ignorado. Cumplí mi responsabilidad. ¿Y ustedes cumplieron la suya como hijos? Nadie respondió. Salgan de mi casa, dije. Papá, intentó Carlos. No soy tu padre, grité. Y era la primera vez en meses que había gritado. Roberto Mendoza era tu padre, y él murió. Murió de esperar tanto por ustedes. Murió de suplicar por migajas de amor. Murió solo en ese departamento en la Ciudad de México. Yo soy Diego Vargas, y Diego no los conoce. Samuel apareció en la puerta del departamento que había quedado entreabierta. Había escuchado los gritos. «¿Está todo bien, Diego?» «Está bien, Samuel. Esta gente solo se está yendo». Carlos todavía intentó. «No puedes hacer esto. Somos tu familia». «No», respondí. «No lo son. La familia no abandona. La familia no excluye. La familia no aparece después de 25 años solo cuando necesitan dinero. Son extraños que comparten mi ADN. Nada más». Se fueron. O más bien, los empujé afuera. Cerré la puerta y la cerré con llave. Escuché sus voces en el pasillo. Javier llorando. Carlos tratando de argumentar. Eduardo maldiciendo. Escuché cuando bajaron las escaleras. Escuché cuando subieron al coche. Escuché cuando el motor del BMW arrancó y el sonido se desvaneció hasta desaparecer. Samuel me abrazó. «¿Estás temblando?» Lo estaba. Estaba temblando por todo el cuerpo, pero no era de miedo, era de alivio. ¿Eran tus hijos?, preguntó en voz baja. Lo eran, respondí. Hace mucho tiempo.
Esa noche, sentado en el balcón, mirando el océano bajo la luna llena, lloré. Lloré por última vez por Carlos y Javier. Lloré por el padre que había sido. Lloré por las esperanzas que había sostenido durante todos esos años. Y entonces dejé de llorar. Me sequé las lágrimas y sentí paz. Si estás disfrutando esta historia, por favor suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo y activa la campanita. Estas historias reales necesitan ser contadas. Han pasado 3 años desde ese día. Hoy me despierto cada mañana con el sonido de las olas del océano rompiendo en la playa. Tengo el cabello completamente blanco, que ya no me importa teñir, y arrugas profundas que cuentan la historia de un hombre que sobrevivió. No odio a Carlos y Javier. Tal vez debería odiarlos, pero no lo hago. Simplemente los solté, como sueltas cualquier cosa que te lastima. Y en esa decisión de soltar, encontré algo que nunca imaginé que encontraría. Me encontré a mí mismo. El Roberto que era murió ese día que vi la foto de la familia completa sin mí. Y Diego nació. Un hombre que finalmente entendió que su valor no depende de que otros reconozcan ese valor. Mi historia no tiene un final feliz en el sentido tradicional. No hay abrazo de reconciliación. No hay perdón mutuo. No hay un nuevo comienzo con mis hijos. Pero tiene algo mucho mejor. Tiene paz. Tiene dignidad. Tiene un hombre que eligió su propia felicidad en lugar de suplicar por migajas de amor. Esta mañana, como cada mañana, me desperté a las 6. El sol apenas estaba asomándose en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Preparé mi café, salí al balcón y me senté en la silla de plástico que compré en el mercado local. No es elegante, no es cara, pero es mía. Desde aquí veo el océano Pacífico extendiéndose infinitamente. Veo las olas llegando a la orilla una tras otra, constantes, eternas. Veo pescadores preparando sus botes para el día. Veo corredores matutinos en la playa. Veo la vida sucediendo. Y ahora yo soy parte de esa vida. Samuel tocó mi puerta a las 7, como hace cada mañana. «Buenos días, Diego. ¿Listo para nuestra caminata?» Caminamos por la orilla durante 45 minutos. Hablamos de todo y de nada. De la película que vimos anoche en el grupo de cine del centro comunitario. Del nuevo restaurante de mariscos que abrió en el malecón. De la clase de yoga de mañana, donde Carla va a enseñar una nueva técnica de respiración. Son conversaciones simples, sin peso, sin dolor escondido, sin esperar que el teléfono suene, sin revisar obsesivamente si llegó un mensaje, sin preguntarme si alguien se acordó de mí. Porque aquí, en esta nueva vida, la gente sí se acuerda. Samuel se acuerda. Carla se acuerda. Don Pepe del puesto de periódicos se acuerda. Los amigos del grupo de yoga se acuerdan. Y eso es suficiente. Es más que suficiente. Cuando regresamos de la caminata, Samuel subió a su condominio y yo entré al mío. Me duché, me vestí con ropa cómoda, pantalón de mezclilla y una camisa de lino blanca. Ya no uso trajes, ya no trato de impresionar a nadie. Solo soy yo. Desayuné en el balcón, pan dulce de la panadería de Doña Rosa y fruta fresca del mercado. Simple, delicioso. Mientras comía, pensé en todo el camino que había recorrido. Desde ese departamento en Narvarte, donde pasé 30 años esperando, hasta este pequeño condominio en Mazatlán, donde finalmente encontré paz. Pensé en la señora Irene, mi vecina en la Ciudad de México, que murió sola y fue encontrada 3 días después. Y me di cuenta de que yo no voy a terminar así. Porque aquí tengo gente, tengo comunidad, tengo amigos que tocarían mi puerta si no me vieran en 2 días, que preguntarían por mí, que se preocuparían. Esa era la diferencia entre Roberto y Diego.
Roberto estaba rodeado de paredes con fotos de gente que lo olvidó. Diego está rodeado de gente real que lo aprecia. A las 10 de la mañana fui al mercado de pescadores. Don Pepe me saludó con su sonrisa habitual. «Don Diego, ¿cómo amaneció?» «Muy bien, don Pepe. ¿Y usted?» «Aquí, ya sabe, vendiendo periódicos y chismes», rió. «Compré pescado fresco para la cena. Camarones grandes y brillantes. El pescadero, don Miguel, me dio un buen precio. Para usted, don Diego, precio especial». Estas interacciones pequeñas, estos momentos cotidianos, son lo que construye una vida. No las grandes celebraciones, no las cenas elegantes en restaurantes caros, solo estos momentos simples donde alguien te conoce, te saluda, te trata con respeto. Por la tarde fui a la residencia Casa del Atardecer Dorado. Lo visito cada mes. Hermana Lucía siempre me recibe con alegría. «Don Diego, qué gusto verlo». Caminamos por las instalaciones. El techo del ala este ya estaba completamente reparado. Los residentes estaban cómodos. Algunos estaban en el jardín disfrutando el sol. Otros estaban en la sala común viendo televisión. Otros jugando dominó. Me senté con don Armando, un señor de 85 años, que lleva 3 años ahí. Sus hijos nunca lo visitan. Hace 6 meses que no sabe de ellos. Le traje una revista de crucigramas que sé que le gusta. «Gracias, Diego», dijo con ojos brillantes. «Eres un buen hombre». «Solo soy alguien que entiende», respondí. Y era verdad. Entendía perfectamente lo que era ser olvidado por tus propios hijos. La diferencia era que yo había encontrado una salida. Había encontrado una forma de construir una vida nueva. Mientras hablaba con don Armando, pensé, esto es lo que el dinero debía hacer. No comprar amor que nunca llegaría. No enviar regalos que serían ignorados. Sino ayudar a gente que realmente lo necesitaba. Gente que apreciaría ese gesto. Gente como don Armando, como todos los residentes de este lugar, que merecían vivir sus últimos años con dignidad. Esa noche el grupo de amigos se reunió en mi condominio. Samuel, por supuesto. También estaban Rosa, una señora de 68 años que había sido maestra como yo. Estaba Arturo, un exmilitar de 73 años, con historias fascinantes. Estaba Elena, una viuda de 65 que hacía los mejores tamales de Mazatlán. Preparé los camarones que había comprado. Samuel trajo ensalada. Rosa trajo postre. Arturo trajo vino. Elena trajo tortillas hechas a mano. Cenamos en el balcón mientras el sol se ponía sobre el océano, pintando todo de dorado. Hablamos, reímos, contamos historias. Rosa habló de sus nietos que la visitan cada mes. Arturo contó una historia de sus días en el ejército. Elena compartió una receta nueva que quería intentar. Samuel hizo bromas que nos hicieron reír hasta que nos dolió el estómago. Esta es mi familia ahora, no familia de sangre, familia elegida, familia que me eligió también, familia que aparece, familia que se preocupa, familia real. Cuando todos se fueron alrededor de las 10 de la noche, limpié la cocina, lavé los platos y salí al balcón una última vez. La luna estaba llena, reflejándose en el océano como un camino de plata. Las olas seguían llegando a la orilla, constantes, eternas. Y pensé en la pregunta que me atormentaba hace 3 años. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena dejarlo todo, cambiar mi nombre, empezar de cero a los 69? La respuesta estaba en este momento, en este balcón, en este océano, en estos amigos, en esta paz. Sí, 1000 veces sí, porque no perdí a mis hijos hace 3 años cuando los eché de mi casa. Los Sintotsen perdí hace 25 años cuando decidieron que yo ya no importaba.
La diferencia es que ahora finalmente acepté esa pérdida. La solté, y en ese acto de soltar me liberé. Roberto Mendoza pasó 25 años esperando ser recordado, esperando ser amado, esperando una llamada que nunca llegó, esperando una invitación que nunca vino, esperando que sus hijos volvieran. Diego Vargas ya no espera. Diego vive. Me despierto y veo el océano. Camino en la playa. Practico yoga. Cocino para mis amigos. Visito a ancianos abandonados que ahora tienen techo reparado gracias a mi donación. Leo libros en el balcón. Tomo café con Samuel. Río con Rosa. Escucho las historias de Arturo, como los tamales de Elena. Esto es vida. Esto es lo que estuve buscando durante 25 años en el lugar equivocado. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. De verdad, gracias por quedarte, por escuchar, por entender. Y si estás pasando por algo similar, quiero que sepas algo importante. No es egoísmo elegir tu propia paz. No es crueldad proteger tu corazón. Y definitivamente, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. No importa cuántos años tengas. Yo tenía 69 cuando tomé la decisión más radical de mi vida. 72 ahora. Y estos últimos 3 años han sido los más pacíficos, los más auténticos, los más verdaderos de toda mi existencia. A veces lo más difícil que podemos hacer es soltar a las personas que se supone deberían amarnos más. Pero a veces también es lo más valiente. Porque al final, la única persona que definitivamente estará contigo hasta tu último día eres tú mismo. Y mereces tratarte con el amor, el respeto y la dignidad que otros se negaron a darte. Deja en los comentarios, ¿habrías hecho lo mismo que yo o habrías dado una oportunidad más después de 25 años? Realmente quiero saber qué piensas. Tu historia también importa. Y si esta historia te tocó el corazón, por favor dale like, suscríbete a los consejos del abuelo y compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. A veces la cosa más dura que podemos hacer es soltar a las personas que deberían amarnos más. Pero a veces también es lo más valiente. Porque en ese soltar encontramos algo que habíamos perdido hace mucho tiempo. Nos encontramos a nosotros mismos. Hoy me llamo Diego Vargas. Vivo frente al océano en Mazatlán. Tengo 72 años. Tengo paz. Tengo dignidad. Tengo una vida que finalmente es mía. Y Roberto Mendoza, ese hombre que pasó 25 años suplicando por amor, finalmente descansa en paz. No porque murió, sino porque finalmente se liberó. Gracias por acompañarme en esta historia. Que encuentres tu propia paz, tu propia libertad, tu propio océano. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Hasta la próxima historia. Cuídate mucho. Y no olvides, tu valor no depende de que otros lo reconozcan. Tú vales por el simple hecho de existir. Con cariño, Diego Vargas.